Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más en el Instinto Criminal. El trabajo de la carátula, lo ha hecho Iris y los relatos han sido Iris y Saru, que nos va a contar qué es lo que hicieron estas dos damas siniestras, asesinas en serie, depravadas y alucinantes. Yo conocía el caso de Elizabeth Baroy, que es la condesa sangrienta, pero no conocía a Daira Saltikova, que resulta que me ando por ahí, una vez que ya me la había puesto Iris, ahí está una serie en Prime Video de ella, que por cierto, este fin de semana me la voy a ver. Qué pena no haberlo encontrado antes y haberla visto antes, pero que tiene que ser increíble, alucinante y espectacular. Pues este trabajo espectacular que vamos a hacer ver hoy, no he visto lo que me has dado, Disi, confío en ti. Y este trabajo maravilloso que nos ha hecho Iris, y creo que Saru también ha cooperado por ahí, por lo que nos contó el otro día. Bueno, pues vamos a ver. Estamos con asesinos en serie. La condesa sangrienta. ¿Sabéis quién es la condesa sangrienta? ¿Verdad? Y luego esta, que yo no sabía quién era, la Daria Saltikova, esta era la viuda sangrienta. Esta, que es Elizabeth Bottari, que es la condesa sangrienta, esta señora es húngara. Y esta de aquí, a ver, hoy es que, joder, como tengo la cámara al revés, y esta de aquí es rusa, ¿vale? Pues nada, vamos a ver qué nos ha preparado nuestra queridísima Iris. Iris, te quiero muchísimo. Vaya trabajazo que está haciendo Iris en el canal. Es increíble lo que está haciendo, cómo ella tiene esto. Pues de la primera persona que vamos a hablar es de ella, que es Elizabeth Bathory, ¿vale? La primera persona que vamos a hablar es esta mujer, y se llama la condesa sangrienta. Pues nada, ahora presentamos el Word que nos ha presentado nuestra queridísima Iris, compartimos y leemos juntos. Vamos a ponerlo, si queréis, más grande, que a lo mejor se puede ver mejor. Aquí se puede ver mejor. Vale, pues vamos a hablar de esta asesina en serie, que la pusieron de apodo la condesa sangrienta. Nos remontamos, bueno, a ver si nos ponemos ya, estamos con los asesinos en serie antiguos, pero ya sabéis que vamos a empezar con otro. Hoy a cabo lo tiene, se puede poner una cerveza encima y no se derrama. Vale, pues venga. Ella se llama Elizabeth Bathory y de Excel. Nació el 7 de agosto de 1560 y murió el 21 de agosto de 1614. Vale, pues Elizabeth nació en el 1560 en Neiterborter, perdonad por los acentos, Reino de Hungría. Pasó su infancia en el castillo de Excel. Su padre fue el barón Jorge VI Bathory de la rama Excel de la familia. Excel no, es de Excel de la familia, porque parece lo de Excel, parece de Word, ¿no? De la familia. Sus bisabuelas paternas fueron Conrado el Rojo, duque de Moldavia. Uy, eso del rojo y Conrado el Rojo seguro que era una persona como muy de guerras, ¿no? Muy de guerras. Duque de Moldavia y Varsovia, y era miembro de la dinastía Piat y Ana de Redmitli, miembro de la influyente casa polaco-lituana de Radziwiłł. Perdonad, porque seguramente que lo diré bien. Su nombre fue la baronesa Anna Bathory de Saliornu, su madre, que nació en el 1537 y murió en el 1570. Miembro de la otra línea de la familia Bathory, hija de Esteban Bathory de Smulun, palatino de Hungría. Por parte de su madre, Isabel era sobrina de Esteban Bathory, príncipe de Transilvania. Ya. Este señor, el tío que era príncipe de Transilvania, de esta asesina en serie, nació en el 1563 y murió en el 1576 y se convirtió, este señor que era príncipe de Transilvania, miedo ya, solo oír Transilvania me recuerda a Drácula,
que se convirtió en gobernante de la Mancomunidad de Polonia-Lituania como rey de Polonia y gran duque de Lituania. Fue criada como protestante calvinista y aprendió latín, alemán, húngaro y griego cuando era joven. Ya a la edad de 4 o 5 años sufría ataques epilépticos, violentos cambios de humor, así como dolorosas migrañas. En aquella época, los síntomas relacionados con la epilepsia se diagnosticaban como enfermedad de caída y los tratamientos incluían frotar sangre de alguien que no la padeciera al paciente o darle una mezcla de sangre de alguien que no la padeciera con cráneo pulverizado. También existían numerosos remedios hechos de hierbas. ¡Madre mía! Que ya con 4 o 5 años la daban a comer. ¿Veis cómo todo viene de donde tiene que ver? ¿Ves cómo todo viene de donde tiene que ver? En la infancia es donde está todo. Todo. La medicina cadáver era común en aquella época y utilizaban partes humanas, grasa y sangre fresca, así como carne muscular cuidadosamente tratada y secada antes de su uso. Madre mía de mi vida. Usar partes de cadáver como tratamiento no era extraño entre médicos y boticarios de la época. Para muchos pensadores del Renacimiento, la medicina del cadáver era una especie de alquimia que ofrecía la oportunidad de consumir físicamente una fuerza vital espiritual. ¡Wow! Eso es más obvio al beber sangre fresca. En este caso, el paciente se acercaba más a absorber la sustancia activa de la vida, tal como existe en un cuerpo vivo. En 1747, los médicos ingleses todavía recomendaban beber sangre humana reciente y caliente para la epilepsia. Pero bueno, aquí todos eran vampiros. Madre mía, pero fijaros ya que están en el 1647, esta mujer muere en el 614 y siguen dándoles de beber y eso. O sea, es que esto es horrible. Madre mía. Y se lo daban para la epilepsia, o sea, flipas. O sea, mi padre a los 60 años se volvió epiléptico, pero ya jamás le di sangre. ¡Qué ansia por la sangre! Efectivamente, ¿eh? ¡Qué ansia por la sangre! Sangre caliente, qué asco. Bueno, seguimos. También fue la fisióloga espiritual la que sostuvo el consumo de carne humana. La receta requería un joven fallecido de una muerte violenta. El sujeto había muerto en un estado saludable, su vitalidad no había disminuido por la edad o la enfermedad. Una muerte violenta además producía miedo. La teoría médica sostenía que el médico expulsaba por la fuerza de los espíritus de los órganos vitales a la carne. De ahí el hormigueo en el cabello o la piel y el destello de los ojos. En consecuencia, este tipo de carne sería especialmente potente. A las doncellas y vírgenes se les concedió un grado notablemente alto de pureza espiritual en este periodo. Pero vamos, estaban todos como las maracas de Machín. Por el amor de Dios. Hoy de verdad, qué manía con comerse el cuerpo de la gente. Bueno, nada, es que es de verdad, ¿eh? Qué cosa más espeluznante y alucinante de todas esas cochinadas que comía toda esta gente, ¿eh? O sea, algo espectacularmente asqueroso. Asqueroso. Dice Susana que me da igual morcilla de Burgos o bien hecha. En 1573, con 13 años, Báthory estaba comprometida con el conde Ferenc Nasdíxi, de 18, mientras que la familia Nasdíxi, el 8 de mayo de 1975, Báthory y Nasdíxi se casaron en el palacio de Baranov, hoy Brandonaplau de Eslovaquia. Madre mía, Iris, qué complicado. El matrimonio resultó de una propiedad combinada de tierras tanto en Transilvania como en el Reino de Hungría. Ya estamos otra vez hablando de Transilvania. ¡Qué
miedo. Ya estamos hablando otra vez de Transilvania. Después de la boda, la pareja vivió en el castillo de Nádasdy de Sarvar. Tuvieron 4 hijos. Se confirmaron que todos sus hijos estaban al cuidado de institutrices como lo había estado la propia Báthory. O sea, que esta los paría y ya estaba, ¿no? En el año 1978, 3 años después de casarse, Nádasdy se convirtió en el comandante en jefe de las tropas húngaras, llevándolas a la guerra contra los otomanos. Báthory administró los asuntos comerciales y las múltiples propiedades de la familia durante la guerra. La amenaza del atacante era significativa. Los otomanos ya habían saqueado la ciudad, mientras que Sarvar, situada cerca de la frontera que dividía la Hungría real de la Hungría ocupada por los otomanos, corría aún mayor peligro. Ferenc Nádasdy murió el 4 de enero de 1604 a la edad de 48 años, el marido de esta. Aunque se desconoce la naturaleza exacta de la enfermedad que lo llevó a la muerte, parece que comenzó en el 1701 y al principio le causó un dolor debilitante en las piernas. Dice, desde entonces nunca se recuperó del todo y en 1603 quedó discapacitado de forma permanente. Antes de morir, Nádasdy confió sus herederos y su vida a Gorgi Turzú, quien finalmente dirigiría la investigación de los crímenes de Báthory. Báthory se trasladó a Katice tras la muerte de su marido. Bueno, yo pronuncio fatal, pero bueno. Los supuestos crímenes de esta condesa sangrienta. Las acusaciones de asesinato se basaban en rumores. No hay documento que demuestre que alguien en la zona se quejara de la condesa. En este periodo de tiempo, si alguien resultaba herido o incluso alguien rodaba un pollo, se escribía una carta de queja. Tras el arresto de Báthory se celebraron 2 juicios. El primero, el 2 de enero de 1611, y el segundo, el 7 de enero de 1611. Los sirvientes eran golpeados rutinariamente en esta época. Lo que finalmente acabó con la reputación de la viuda fue la extensión de la sabiduría sobre sus abusos a las víctimas de una clase superior. Matar a siervos y sirvientes que de hecho tenían menos derechos era una descortesía, pero no era ilegal para una noble. Matar a otros nobles, incluso de los de menor rango, era un problema mucho más grave y no se podía ignorar. O sea, que si esta señora se dedicaba a matar gente del pueblo ya no pasaba nada. Pero matar a nobles, incluso aunque fuera menor rango de ella, pues ya eso crea un problema más grave y no se podía ignorar. Varios autores como Leclo Nagy o Irma Saszowski-Cardo han argumentado que Isabel Báthory fue víctima de una conspiración. Nagy argumentó que los procedimientos contra Báthory estaban en una gran parte motivadas políticamente, posiblemente debido a su extensa riqueza y a su propiedad de grandes extensiones de tierra en Hungría que aumentaron después de la muerte de su marido. La teoría es consistente con la historia húngara en ese momento, que incluía conflictos religiosos y políticos, especialmente relacionados con las guerras del Imperio Otomano. La expansión del protestantismo y la extensión del poder de los Habsburgos sobre Hungría. Mira, ya están aquí los Habsburgos. El emperador Matías II tenía una gran deuda con Báthory y se benefició de su desaparición. También le veía como una amenaza política, ya que podría apoyar los esfuerzos de su primo Gabriel Báthory para desafiar el control de Matías II sobre Hungría Occidental. El encarcelamiento de la condesa no solo ayudó a sus rivales, sino también a sus allegados. Una vez que Báthory fue encarcelada, uno de sus hijas se llevó objetos de valor de sus propiedades, mientras que sus yernos estaban deseosos de obtener su herencia sin tener que esperar a que ella muriera. Qué malos eran todos allí, ¿eh? Qué malos eran todos unos pérfidos, ¿eh? Comían carne humana, se bebían la sangre, querían la herencia. Bueno, menuda gentuza, luego nos quejamos, ¿eh? Fueron los Habsburgos de Austria quienes reconquistaron Hungría del poder otomano. Sí, otomano, sí, acuérdate.
sí. A mí me gusta mucho la historia, Antonio Terrones. La investigación sobre los crímenes de Báthory fue provocada por las quejas de un ministro luterano, István Magyari. Esto no se alinea con la moción de un complot católico Habsburgo contra la protestante Báthory, aunque la tensión religiosa sigue siendo un posible fuente de conflicto, ya que Báthory fue criada como calvinista en lugar de luterana. También hubo alegaciones de que encontraron numerosos cuerpos y niñas muertas y moribundas cuando Thurzó entró en el castillo. Zaskary-Cardos argumenta que la evidencia física fue exagerada y Thurzó tergiversó a sus pacientes muertos y heridos como víctima de Báthory, ya que deshonrarla beneficiaría enormemente sus ambiciones políticas estatales. Acusación y detención. ¿De qué se la acusaba y por qué la detuvieron? Entre 1602 y 1604, el ministro luterano István Magyari presentó denuncias contra ella, tanto públicamente como en la corte de Viena. En 1610 se inclinó una investigación iniciada por Matías II alrededor del Sacro Imperio y rey de Hungría. Encargó a Gorki Thurzó, el palatino de Hungría, que investigara. Uy, esto me suena a mí a lo de los tres mosqueteros, al señor este que era el cardenal, el canal Richelieu, que era más malo que el demonio. Y Thurzó ordenó a dos notarios, András Kerzasturi y Moisés Ziraski, que reunieran pruebas en marzo. En octubre habían recogido 52 declaraciones de testigos. En 1611 ese número había aumentado a más de 300. Se comentaba que Elizabeth torturó y mató a campesinos. Bueno, eso les daba igual, ¿no? Porque ya sabéis que a la gente podía matar a la gente del pueblo llano, pues no pasaba eso. Le daba igual. Se decía que empezó a matar a las hijas de la nobleza menor, algunas de las cuales fueron enviadas a vivir con la condesa con la esperanza de aprender de ella y beneficiarse de una conexión de alto rango. El uso de agujas también fue mencionado por los colaboradores en el tribunal. Hubo muchas formas sospechosas de tortura llevadas a cabo por Báthory, aunque testigos nombraron a familiares que murieron mientras estaban en el genocidio. Entre otros dijeron haber visto rastros de tortura en cadáveres, algunos de los cuales fueron enterrados en cementerio y otros en lugares sin marcar. El 13 de diciembre de 1612, Nicola VI confirmó el acuerdo con Thurzó sobre el encarcelamiento de Báthory y la distribución de sus bienes. En la víspera de Año Nuevo de 1612, Thurzó en el castillo de Zexek y arrestó a Báthory junto con 4 de sus sirvientes, que fueron acusados de ser sus cómplices. Según la carta de Thurzó a su esposa, en su visita no anunciada, encontró a una niña muerta y a la otra niña presa viva en el castillo. Aunque se cree comúnmente que Báthory fue sorprendida en acto de tortura, estaba cenando. Inicialmente, Thurzó declaró a los invitados de Báthory y a los aldeanos que la habían atrapado con las manos en la masa. Sin embargo, fue arrestada y detenida antes del descubrimiento y presentación de víctimas. Originalmente, planearon que Báthory fuera enviada a un convento de monjas, pero a medida que se difundían los relatos de sus acciones, decidieron mantenerla bajo estricto arresto domiciliario. En el primer juicio, 17 testigos testificaron, incluso los 4 supervivientes que también eran sospechosos, los 4 sirvientes que también eran sospechosos. Estos sospechosos habían sido torturados antes del proceso. Confesaron y declararon que actuaban por orden de Báthory. Tras el juicio, fueron ejecutados como cómplices. Les arrancaron los dedos con un par de tenazas al rojo vivo
y luego les quemaron. ¡Ah, qué dolor! ¡Uf! Y debido a su juventud y a la creencia de que era menos culpable, uno de ellos fue ejecutado por decapitación. Madre mía. Después su cuerpo fue quemado en la misma pira. Otra sirvienta escapó inicialmente de la captura, pero fue quemada viva después de ser detenida. ¡Wow! No te creas que allí se andaban con menas tintas, ¿eh? El mayor número de víctimas citados durante el juicio de los cómplices de Bathory fue el de 650, pero esta cifra procede de la afirmación de una sirvienta llamada Susana de que Zakar Sibaliski, funcionario de la corte de Bathory, había visto la cifra en uno de los libros privados de Bathory. El libro nunca fue revelado y Zilaski nunca lo mencionó en su testimonio. En el 25 de enero de 1611, Turgot escribió una carta a Matías II en el que describía que fue capturado y confinado a Bathory en su castillo. El Palatino también coordinó los pasos de la investigación con la lucha política con el príncipe de Transilvania. Fue detenida en el castillo de Tesker durante el resto de su vida, donde murió a la edad de 54 años. Como escribió Zorsky Turgot, Isabel Bathory fue encerrada en una habitación de ladrillo, pero según otras fuentes, documentos de la visita de sacerdotes en el julio de 1614, pudo moverse libremente y sin obstáculos en el castillo. Parecía más un arresto domiciliario. Escribió un testamento en septiembre de 1610 que dejó todas las posesiones heredadas actuales y futuras a sus hijos. En la tarde del 20 de agosto de 1614, Bathory se quejó de que tenía las manos frías, se fue a dormir y fue encontrada muerta a la mañana siguiente. Fue enterrada en la iglesia de Texe al 25 de noviembre de 1614. Según las fuentes, debido al alboroto de los aldeanos por tener a la condesa enterrada en su cementerio, su cuerpo fue trasladado a su casa natal de Ces, donde fue enterrado en la cripta de la familia Bathory. La ubicación de su cuerpo se desconoce, pero se cree que está enterrado en lo profundo del área de la iglesia del castillo. La iglesia de Cerqué y castillo de Cerqué nunca tuvo ninguna marca de posible tumba. ¡Guau! ¡Qué señora, eh! Buenas a todos, aquí Iris Editora, para leeros la página del caso de Bathory, que, bueno, Isa en su emoción, pues olvidó leer en el directo. Y esta página se titula Leyenda, en la que contamos que, bueno, toda la historia sobre esta llamada comúnmente Condesa Sangrienta es una historia sombría, manchada de sangre, y cada vez más discutida por los estudiosos. El caso de Bathory inspiró numerosas historias durante los siglos XVIII y XIX. El motivo más común de esas obras era el de la condesa bañándose en la sangre de sus víctimas vírgenes para conservar la belleza o la juventud. Esta leyenda apareció impresa por primera vez en 1729, en la trágica historia del erudito jesuita Laszlo Turozzi, el primer relato escrito del caso Bathory. La historia se puso en tela de juicio en 1817, cuando se publicaron por primera vez los relatos de los testigos, que habían salido a la luz en 1765. Estos testimonios no incluían referencias a los baños de sangre. En su libro Hungría y Transilvania, publicado en 1850, John Paget describe los supuestos orígenes del baño de sangre de Bathory, aunque su relato parece ser una adaptación ficticia de la historia oral de la zona. Bathory ha sido catalogada por el libro Guinness de los Récords como la asesina más prolífica, aunque el número de sus víctimas y su historia es objeto de debate. Los turistas intrigados por la sangrienta leyenda de Bathory continúan visitando castillos, criptas y museos en Hungría, Eslovaquia y Austria. También es posible, esto yo lo añado de mi cosecha, que pueda ser también inspiración de una historia que empezó, una historia corta que se llama Carmila, que va sobre una vampiresa
a la que le gustan las jovencitas, y que se escribió más de 20 años antes que Drácula. Y de hecho, Carmila fue la que inspiró a Drácula. Carmila es como el origen de todas esas películas, de todas las reglas que conocéis de los vampiros, sobre todo del rollo del vampirismo romántico y del enamoramiento y la obsesión y todo esto. Y bueno, pero esto es más como toda una leyenda alrededor de algo que, como os ha leído Isa, hay probablemente más intriga palaciega que caso criminal pues en este caso en particular. Ahora este que va a valer Isa de Daria es otra historia completamente diferente. Ana, gracias, ¿eh? Y me pone el nombre y me lo pone en ruso. ¡Guay! ¡Que me encanta, mi niña! Compartimos ventana. Compartimos y le damos al Zoom. Ahí estamos. Esta se llama Daria Saltikova. El nombre es Daria Saltikova y nace el 11 de marzo de 1730 y muere el 28 de noviembre de 1801. No, la lavadora no, Cristina no ha parado. ¿Te parece una Coca-Cola que va, Susana? Ojalá. Llevo pidiendo un año que me pongan ahí una neverita para no tenerme que ir a buscarla. ¿Qué va? No, Patricina, ojalá. Yo quiero ser como Iker Jiménez, que le pusieron en la pan una neverita ahí con sus latitas. Bueno, venga, seguimos. Daria Kilonayena Stalgikova fue una aristócrata y asesina rusa. Siendo joven en Moscú, se hizo famosa por torturar y matar aproximadamente a 138 de sus siervos, todos mujeres, sobre todo mujeres jóvenes. Apodada ¿cómo era que me había dicho que se llamaba? Saltichica, sí, puede ser. Fue una terrateniente que pasó a la historia como la sádica más sostificada y asesina de más de 100 campesinos siervos bajo su mando. Nació en marzo de 1730 en una familia perteneciente a la nobleza moscovita. Los parientes de los padres era Naidoktor Musispushki, Stragonov, Tolstoy y otros nobles famosos. La tía Saltikova estaba casada con el teniente general Iván Bibikov, la hermana mayor con el general Akenas Izukov. El apellido de soltera era Ivanova. Se casó joven con el capitán de la Guardia de Caballería del regimiento Gleb Alekseevich Saltykov. Madre mía, Saltykov. Tuvieron 2 hijos que se inscribieron en la Guardia y enviudó a los 26 años. Era una mujer floreciente y muy devota. Su madre y su abuela vivían en un convento, por lo que Daria se convirtió en la única propietaria de su gran fortuna. Sus hijos fueron inscritos para el servicio militar en los regimientos de la Guardia de la capital. Casi todos los años, Daria hacía un viaje para realizar un culto a algún santuario ortodoxo. A veces viajaba muy lejos, visitaba, por ejemplo, el monasterio de Cuevas de Kiev. Durante tales viajes, Saltikova se sacrificaba generosamente por la iglesia y daba limosnas. Recibió la posesión total de sus 600 campesinos en fincas situadas en las provincias de Moscú, Vologda y Kostromá. En 7 años mató a más de la cuarta parte de sus pupilos, 139 personas, la mayoría mujeres y niñas. La mayoría de los asesinatos se llevaron a cabo en un pueblo suburbano de Trastovsky. Es que les pertenecían. Es que eran personas
que trabajar en Apple, y se los daban como cualquier cosa. Yo flipo, es que es alucinante, madre mía. El motivo principal de la pena era la deshonestidad al lavar el suelo o lavar la ropa. El castigo comenzaba con el hecho de que ella golpeaba al campesino culpable con un objeto debajo del brazo. Los lacayos y los terratenientes acusaban a los culpables a veces hasta la muerte. Daría podía mojar a la víctima con agua hirviendo. Las víctimas eran atadas desnudas en el exterior y expuestas al frío. Pero qué sádica. Daría tuvo un conflicto con otros nobles, como el terrateniente Nikolai Tuchet, poeta del abuelo del poeta Fyodor Tuchet. Estuvo mucho tiempo enamorado de ella, pero decidió casarse con otra, por lo que casi lo mata a él y a su esposa. Madre mía, como para casarse con ella. Menos mal, qué espanto, por Dios. La acusación, las quejas iniciales de los campesinos solo condujeron al castigo de los denunciantes, ya que Saltikova, tenía un pariente influyente y se las arreglaba para sobornar a los funcionarios. Pero aún así, los campesinos Sabeli, Martinok y Yermola y Jean, cuyas esposas fueron asesinadas, lograron trasladar la denuncia a Catalina II en 1762, cuando acababa de subir al trono. Los campesinos presentaron una denuncia ante la emperatriz estatal Ekaterina Aleskeinova contra su ama Daria Saltikova. Casi no tenían posibilidades de éxito. En primer lugar, se encontraban en una posición ilegal y no podían certificar su identidad con pasaportes. En segundo lugar, la emperatriz princesa, según las reglas de la oficina de entonces, examinaba los documentos presentados solo por el rango de los 4 niveles más altos de la tabla del rango, es decir, no inferiores al consejero secreto. O sea, que los demás no eran nadie. Los demás no eran absolutamente nadie. Qué pena, ¿no? ¿Qué tiempos más atroces? Donde que había tanto con la gente, tanto que si yo te vendo la tierra, pero toda esta gente te pertenece y puedes hacer con la gente lo que quieras. Qué horroroso, ¿verdad? En segundo lugar, una emperatriz princesa. Esto significa que el hombre en común no podía ser escuchado por el poder, que no lo honraba con una audiencia y no aceptaba sus peticiones. El poder supremo simplemente no daba cuenta de sus esclavos. Madre mía. Lo que es nacer en un útero o en otro útero, porque al final es un útero o otro útero, pero todos los úteros son iguales. Sin embargo, Ilyin y Martinok no tenían un camino de vuelta. Solo tenían que apelar al poder supremo del imperio y seguir adelante con un intento de implementar sus planes. Si los fugitivos hubieran actuado conforme a la ley y hubieran intentado denunciar a su ama en su lugar de residencia, probablemente les hubiera guardado un final muy triste. Hombre, pero yo creo que si esta se había enterado, estaría detrás de ellos, ¿no? Sus predecesores ya habían intentado algo similar y todos habían acabado mal. Por eso, Ilyin y Martinok prefirieron un camino largo y a primera vista ilógico. A finales de abril de 1762 huyeron de la casa moscovita de su ama y se dirigieron a la capital del imperio, con toda clase de penuras. Imaginaros las penurias que podían pasar esa gente. Los siervos desocupados llegaron a San Petersburgo y fueron ahorcados allí. Los fugitivos buscaban a alguien que pudiera acercarse al Palacio de Invierno o más bien a una persona a través de la cual pudieran presentar una denuncia a la emperatriz. No se sabe exactamente cómo encontraron a esa persona, ni siquiera se sabe quién era. Lo más probable es que no fuera sin soborno, fuese
Sea como fuere, en la primera quincena de junio, Catalina II recibió una amenaza escrita, así se llamaba en aquella época las declaraciones de Jean y Mertinock. Y aquí las tenemos. En ella, los siervos informaban de lo siguiente. Se sabe que su amante, Daria Nikolevna Saltikova, ha cometido asesinatos mortales y muy significantes actos de explotación agrícolas. Así dice el original. Daria Saltikova, desde 1756, el alma de 100, y nos pone un paréntesis, ha sido destruida por la terrateniente. Los autores pidieron que la emperatriz que protegiera a todos los siervos de Saltikova en una reunión de una ruina mortal y de los tormentos inhumanos y crueles. Cabe señalar que, de hecho, los asesinatos de campesinos por parte de los terratenientes eran muy frecuentes durante ese periodo. Sin embargo, ante este caso, incluso el Senado justificaba con mayor frecuencia la ejecución, especialmente si la víctima no moría inmediatamente después del castigo, sino después de un tiempo. Sí, pero eso, yo estoy leyendo lo que me han puesto, claro, serían unos asesinatos mortales y asesinatos leves, no. Estos campesinos. Por ejemplo, la esposa del subdirector Golper golpeó a su hija, la persiguió en el frío hasta que se congeló y luego la mantuvo en un baño de agua helada, por lo que murió. Sin embargo, cuando Gorbet negó que esta estancia en el frío se hubiera producido por orden suya, el Senado la justificó. Hombre, ¿cómo puedes justificar esas cosas? Es que qué tiempos, qué tiempos. Incluso durante el examen del caso de Saltikova, a su servidumbre, que facilitó la revelación de las atrocidades, el Senado la condenó a latigazos por mentirosa, debido a que había mencionado incorrectamente el nombre de una de las víctimas torturadas por ella. Madre mía, qué sinvergüenzas. Si es que estamos llenos, madre mía, qué gente. La investigación. La emperatriz no desechó la petición, ya que allí hubo muchas víctimas. Aunque Saltikova pertenecía a una familia noble, Catalina II utilizó su caso como un proceso ilustrativo que marcó una nueva era de legalidad. De la oficina de Su Majestad Imperial, el comisario Ilid y Martikov recibió una decisión para el Senado del Gobierno, aunque el Comité Escolar de Moscú se ocupó directamente de la investigación en este caso. El Senado llevó a cabo la Dirección General de la Rosian. Fue esta autonomía que permitió a los investigadores no obedecer a la administración de Moscú, como se desprende del caso posterior de los acontecimientos, lo que permitió poner fin a la investigación. En la Universidad de Moscú, el caso cayó en manos de un funcionario que se llamaba Stefan Volkov, y en cada organización hay dos categorías de trabajadores: los que tiran de la correa, hacen cosas, y los que se quedan sin que nadie se dé cuenta, y los que se dedican a cosas pequeñas que logran estar a la vista de las autoridades y reciben todo el agradecimiento. El consejero judicial de Volkov pertenecía a la primera categoría. Cuando el equipo se puso a investigar la denuncia contra Daria Saltikova, todos los funcionarios se dieron cuenta de inmediato de que el caso corría peligro. Por un lado, en San Petersburgo la denuncia ya había sido presentada a la emperatriz y era necesario mostrar algún resultado. Y por otro lado, es posible tocar a Saltikova, ya que tenía a todo Moscú como pariente. El hecho de que el investigador más pobre y ignorante se hiciera cargo de este caso puede haber determinado el éxito de toda la investigación. En cualquier caso, fue gracias a él que la búsqueda durante varios años permitió detener a un investigador que no conocía ningún freno, el joven príncipe Dmitri Tzanov,
Fue nombrado, vaya nombrecitos, madre mía de mi vida, vaya nombrecitos. Fue nombrado consejero de la corte bajo la supervisión de Volkov. Eso me suena a Volkswagen. De hecho, algunos se encargaron de descartar el caso. Durante el primer año, hasta noviembre de 1763, los investigadores se dedicaron a estudiar los libros de contabilidad que se le había arrebatado a Saltykova y a interrogar a los testigos. Se interrogó a una gran sirviente de la ama de casa que vivía en Moscú, en la calle Sustenskaya, en Setenka. Se interrogó a sus sirvientes de la finca de Strastoki, cerca de Moscú, y de Boskin. El estudio de los libros de contabilidad permitió a los investigadores determinar con bastante precisión el círculo de funcionarios de la administración de Moscú que mantenían una relación cercana con Daria Saltykova y recibía de ella varios regalos. Además, era posible rastrear el movimiento de los siervos en las posesiones de los terratenientes, a quién los vendía, a quién se dedicaba al trabajo y a las artesanías, y quién moría y quién se registraba en la lista de sirvientes. En primer lugar, el porcentaje de siervos oficialmente fallecidos les pareció bastante sospechoso a los investigadores, y a la tasa de mortalidad entre las mujeres era mucho más superior que de los hombres, lo que no encontraron una explicación lógica. Las muertes de algunas personas desde el principio fueron el resultado de un crimen que, sin embargo, nadie pensó en investigar. Por ejemplo, en noviembre de 1759, en la orden de detención del señor Moscú, presentó cuerpo del siervo fallecido Saltykova Kriskan André, con visibles lesiones corporales. La investigación de la muerte fue realizada por funcionarios de la orden con violaciones obvias y graves en la preparación de documentos. Por ejemplo, los documentos fechados en el periodo temprano se referían a los últimos, lo que sin duda indicaban una falsificación. Además, los investigadores del Colegio de Justicia compilaron una lista de siervos de Saltykova cuyas circunstancias de vida o muerte eran incluso sospechosas en documentos. Por ejemplo, una joven sana de 20 años entró en la casa de Saltykova como sirvienta y murió 2 semanas después. Muy sospechosas fueron las muertes de las 3 esposas de Ermola Ilin, como este último mencionó en su informe en nombre de la emperatriz. Ilin, por cierto, ocupaba la posición de convivencia personal de Saltykova, es decir, era una persona bastante cercana a la terrateniente que entraba en contacto con ella a diario. En 3 años, Elovi Ilin perdió 3 esposas jóvenes, o sea, que se las cargaba totalmente. O sea, la otra se las cargaba. En total, el consejero judicial Volkov contabilizó 138 sirvientes de Saltykova que en su opinión fueron víctimas de los crímenes de la ama. En el mismo tiempo, se revisaron los archivos de la oficina del gobernador civil de Moscú de la Orden de Detectives de la Policía de Moscú. Resultó que en el periodo de 1756 hasta el 62, Daria Saltykova recibió 21 denuncias. Cada una de las denuncias proporcionaba ejemplos concretos de palizas y posteriores muertes de siervos. Formalmente, todas las denuncias presentadas fueron debidamente comprobadas, pero no hubo duda sobre su parcialidad. El destino de los denunciantes fue doloroso. La policía los devolvió al pueblo, donde fueron sometidos a un estricto recuperatorio y fueron sometidos a juicio por difamación. Que se los cargaron, vamos. En el último caso, los denunciantes fueron a trabajos forzados en Siberia. Al igual que muchos de los laicos de aquella época, Daria Saltykova tenía sus propias cárceles con muros de tortura, cubiertas, grilletes, sillas. Algunos de los denunciantes, una vez llegaron allí, permanecieron en prisión durante años y fueron liberados solo gracias a la investigación que surgió. Los que surgieron. Arresto. Los investigadores de la Escuela de Justicia de Moscú se convencieron rápidamente de
que Saltykova estaba obstruyendo la justicia. Mientras la mujer permanecía en libertad, se hicieron cargo de la vida de sus esclavas. Los investigadores no pudieron contar con la total franqueza de los testigos. A su alrededor se extendían una aura de permisividad de mujer poderosa y autosuficiente. Salvatore Saltykova, al ver la absoluta inutilidad de las denuncias, dijo directamente a Volkov y a Tiestiev que no puede haber una chica aquí y sobre todo esta base. Se negó a colaborar en la investigación. Por ello, en un extracto del proceso fechado el 6 de noviembre de 1763 y enviado al Senado del Gobierno en San Petersburgo, se proponía permitir que la investigación recurriese a medidas radicales que pudieran ayudar a obtener la información necesaria. En primer lugar, se pidió permiso a la capital para aplicar la tortura contra Daria Saltykova. Además, el Colegio de Justicia pidió al Senado del Gobierno que se apartara a Saltykova de la gestión de las propiedades y fondos estatales para privarla de la posibilidad de intimidar a los siervos y sobornar a los funcionarios. Además, como una de las medidas que podrían ayudar a la justicia, los investigadores propusieron una búsqueda primaria en las propiedades de Saltykova como un interrogatorio tal y como los siervos se vivían allí. No se recibió tal permiso. La emperatriz, en el caso de Daria Saltykova, recurrió a los investigadores y repitió en repetidas ocasiones: la tortura debe intimar al interrogador, pero no puede ser utilizada. Esta técnica se repitió durante su reinado en varias investigaciones. El 8 de noviembre de 1774, la emperatriz firma un decreto secreto que prohíbe la tortura en todo el imperio durante la investigación. Este decreto no se anunció públicamente para que los habitantes no supieran la prohibición que se les había impuesto y seguían temblando en caso de amenaza de tortura. En el resto de los casos, la petición de los investigadores de Moscú fue satisfecha. Daria Saltykova fue suspendida de sus administraciones, de sus bienes y dinero que tenía desde enero de 1764. El senador Sarikov, designado por la Guardia, fue destituido. Además, los investigadores recibieron permiso para realizar un registro en las casas y propiedades. El asesor de la corte, Stefan Volkov, a principios de febrero de 1764, informó oficialmente a Daria Saltykova de su captura bajo custodia y de la próxima tortura. Según la tradición, se le asignó un sacerdote que debía preparar a la mujer para el juicio y la posible muerte, así como para persuadir a Saltykova de no llevar la investigación a una crueldad extrema. El sacerdote de la iglesia de San Nicolás de Taumaturgo de Moscú, Dimitris Balazé, por orden del alcalde de Moscú, pasó exactamente un mes en compañía de Daria. Durante todo este tiempo la persuadió de que se purificara su alma con una confesión sincera y de arrepentimiento. Saltykova escuchó al sacerdote, se puso a discutir sobre religión y moralidad, pero no admitió su culpa. Después de un mes, el 3 de marzo de 1764, el sacerdote presentó un informe al Colegio de Justicia en el que informó oficialmente a los investigadores sobre el fracaso de su misión. Saltykova no detuvo su encierro y se preparó para la inevitable tortura. Para no reducir el grado de presión psicológica sobre la sospechosa, Stefan Volkov optó por un misticismo bastante brutal. El 4 de marzo de 1764, Daria Saltykova, bajo estricta vigilancia militar, fue llevada a la mansión del policía de Moscú, donde también fueron llevados el verdugo y los funcionarios del departamento de búsqueda. Le dijeron al sospechoso que la entregaban para tortura. Sin embargo, aquel día no la torturaron a ella, sino a un ladrón, cuya culpabilidad no estaba en duda. Saltykova estuvo presente en la tortura desde el principio hasta el final. Una crueldad en la ejecución para asustar a Saltykova y quebrar su perseverancia.
Sin embargo, el sufrimiento ajeno no provocó una impresión especial en Daira. O sea, una psicópata de libro no de lo siguiente. La sospechosa, sonriendo, repintió en la cara de Volkov que no sabe la culpa y la sentencia que recae sobre ella. La esperanza del investigador de inculcar a Saltykova y en ese momento lograr el reconocimiento de su culpabilidad no tuvo éxito. Es probable que la intérprete de Daria Nakhilneva no se debiera a una fuerza moral, sino a una conciencia banal de sus competencias en la investigación. En cualquier caso, esta suposición parece ser más confiable. Como demostró el caso posterior, en los acontecimientos de Saltykova tenía buenos amigos en el entorno policial, siempre dispuestos a ayudarla. Sin embargo, Stefan Volkov no se relajó. El consejero del colegio volvió a escribir a San Petersburgo con la esperanza de obtener la sanción de la ejecución con pena de muerte. Volkov quería obtener en su capital un permiso oficial para no solo intimidar con la tortura, sino también para llevarla a práctica. El 17 de mayo de 1764, el Departamento 6 del Senado Gubernamental envió una orden a Moscú que se dejara de amenazar a Saltykova y a sus testigos con torturas en su caso. El investigador tuvo que aceptar y no se planteó más la admisión de la tortura en la investigación del caso de Saltykova. Volkov permaneció en reserva, pero todavía había otro instrumento en la investigación. Había técnicas que en aquella época estaban bastante difundidas. Se podía comparar con las limpiezas modernas. En la práctica, la búsqueda en la base se llevaba a cabo de la siguiente manera. Un gran equipo de policía que podía ir acompañado de soldados en la guarnición para reforzarlo, bloqueaba el asentamiento o la manzana de la ciudad y el cordón podía ser cerrado o podía ser penetrado desde fuera. La brigada de policía interrogaba a todos los que se encontraban en el cordón y, en caso necesario, registraba cualquier local sin sanciones adicionales. Los registros de Pomal se alargaban varios días y a veces iban acompañados de un interrogatorio individual de cientos de personas, y las personas que estaban siendo interrogadas y las que se pasaban eran detenidas por separado. No hay que subestimar la eficacia de este modo de investigación. Esta técnica se utilizó con éxito en la lucha contra grandes bandas de ladrones cuyos cómplices vivían legalmente en ciudades y pueblos. El efecto psicológico también fue muy significativo. Los profanos fueron una gran guardia armada y se imbuyeron involuntariamente la conciencia de la gravedad de las intenciones de las autoridades, y el miedo a una conspiración por parte de los vecinos generalmente empujaba incluso a los testigos más tímidos a dar testimonios francos y detallados. La actividad de Tistevska demostraba y el miedo a ser acusados de no desatar las lenguas mayor de cualquier tormenta. En la primera década de junio de 1764 se llevaron a cabo redadas simultáneas tanto en Moscú, en el barrio donde se encontraba la casa de Daria Saltykova, como en el pueblo suburbano de Trotsky. La búsqueda fue dirigida por Stefan Volkov. La magnitud del evento se puede juzgar por el hecho de que más de 100 personas fueron interrogadas. Una parte significativa de los interrogados fueron las fechas exactas de los asesinatos cometidos por Saltykova e incluso mencionó los nombres de las víctimas. En el crimen, relatados por los habitantes de las casas vecinas y los sacerdotes de la iglesia de San Juan de Belgrado y la iglesia de San Juan de Belgrado, ambas situadas, pues es la misma, ¿no? San Juan de Belgrado. Las inmediaciones de la casa de Saltykova se encuentran el asesinato mediante palizas prolongadas a una niña de 12 años, posiblemente Plastikova Nikitina. El asesinato cuyo resultado de una tortura prolongada de Fleska Gerasminova, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado oficialmente en la primera brigada policial donde los sacerdotes vieron a la fallecida.
el encadenamiento de siervos, donde se informó de forma independiente por 4 personas que vivían al lado de la casa de Daría Saltikova. El mantenimiento prolongado de peleas de esclavos de invierno en la nieve, 9 testigos fueron testimonio de ellos. El castigo corporal prolongado de los patios, durante el cual Saltikova ordenó personalmente a los torturadores. Adelante, dijo. 5 testigos la vieron. Cabe señalar que 94 personas interrogadas por Stefan Volkov durante el registro de Strenka dijeron que no sabían nada de los crímenes de Daría Saltikova. Además del testigo de los vecinos, las historias de los sirvientes fueron muy importantes para la investigación. Desde el comienzo, los sirvientes no se pusieron en contacto con Volkov. Al parecer, la incredulidad en el poder de la ley llevó a la gente a resignarse. El resultado importante del registro a gran escala realizado en la casa de Daría Saltikova en Moscú fue el descubrimiento de un libro de contabilidad muy notable escrito por el economista Savely Martinov, en el que se enumeraba todos los sobornos distribuidos por Saltikova a los funcionarios de la administración de Moscú. Este curioso documento revelaba el grado extremo de corrupción que caracterizaba a los funcionarios de alto rango, gracias al cual los asesinatos cometidos en el corazón de Moscú, año tras año, fueron ignorados por los funcionarios encargados de mantener la ley y el orden. Además, Trestoki, otros pueblos quedaron atrapados por el cordón policial. Los pueblos. El número de personas interrogadas se contaban por centenares. Sobre el extracto del caso preparado al año siguiente, en 1965, se mencionaba el testimonio de casi 300 personas interrogadas por Taksinov durante el día de la búsqueda. Según la información obtenida por el investigador, se refería a los siguientes actos criminales de Daría Saltikova: el asesinato en el verano de 1762 de la muchacha de patio Felka Jarisnova. La información sobre este crimen se completó en la información obtenida por Volkov en Moscú. El jefe de la aldea de Trotsky, Iván Maikilov, se transportó directamente el cadáver de la muchacha torturada, dio testimonio criminal a Saltikov y llamó a testigos que pudieran confirmar la veracidad de sus palabras. En particular, el médico de policía Fidor Virilov, que examinó el cuerpo de la oficial provincial de Moscú asesinada en el local. Palizas, torturas de hambre y posteriores muertes de las muchachas del patio, Afima e Irina, como relataron en la confesión de muerte al sacerdote de la Iglesia de la Trinidad, Stefan Petrov. Los hechos de acoso repetido y cruel de Saltikova a sus siervos fueron confirmados con un número significativo de campesinos de las aldeas vecinas, 80 personas. Sin embargo, cabe señalar que ninguno de ellos fue testigo directo de las palizas y dio un testimonio basándose en las palabras de otras personas. Un número significativo de siervos de Saltikova, 22 personas, informaron a la investigación que había oído a las sirvientes, a la señora, que ella había cometido repetidos asesinatos de personas, pero ellos mismos no fueron testigos. En general, las búsquedas de Volkov y Saltikov permitieron avanzar drásticamente en la investigación. Ahora, los detectives fueron un número significativo de testigos, sobre la base de cuyo testimonio fue posible reconstruir con bastante precisión tanto las circunstancias de la vida de la propia Saltikova como de sus sirvientes. Recordemos que en manos de Volkov había una lista de siervos que constaba de 138 nombres, cuyo destino se debía de aclarar, porque todos eran víctimas potenciales de su ama. De esta víctima, 50 personas fueron consideradas oficialmente muertas de enfermedades. No, se las dejaba en la nieve para que cogieran una pulmonía, pues claro, total, normal. 72 personas sin vida, 16 fueron consideradas que iban con su marido o que iban a huir.
Una parte importante de los informes de los acusados se referirían a personas desaparecidas o fallecidas, por lo que dichos informes requerirían una verificación exhaustiva. Además, algunos de los sirvientes estaban involucrados en los crímenes de su ama, cumpliendo sus órdenes de golpear a la gente y, por tanto, reconociendo algunos hechos, pero se negaron categóricamente a reconocer otros. Estas últimas circunstancias confundió a la investigación, ya que provocó la discordancia de los testigos en una gran cantidad de hechos. Sin embargo, los investigadores lograron sortear los problemas y, mediante una minuciosa comparación, una gran cantidad de detalles. Vamos a hablar de las víctimas. Las 3 esposas de Molly y June, en marzo de 1762, anda, que ese también se moría una y otra, anda, que, madre mía, en 3 años 3 esposas. En marzo de 1762, entre los sirvientes domésticos de Saltykova se vivían permanentemente en la casa de Moscú, se formó una especie de conspiración. Los conspiradores, los hermanos Sakharov, Tarkikid, Lebraskov y Uramofor, decidieron informar a las autoridades de Moscú. Debo decir que este no fue el primer intento de los sirvientes de informar a las autoridades sobre los crímenes de Saltykova, pero por primera vez, no una, sino 2, sino 5 personas a la vez decidieron hacer una declaración consensuada, sabiendo que Daria tenía excelentes relaciones personales con las filas de los policías de Moscú. 5 se atrevieron a presentar una denuncia ante el oficial del Senado. Los guardias huyeron a la casa de la señora Saltykova por la noche, pero ella agarró a los fugitivos y los envió a perseguir. 5 sirvientes, temiendo una masacre en el lugar, pidieron ayuda a un guardia nocturno de policía. Los fugitivos fueron detenidos, llevados a la avenida y fueron trasladados a la oficina del jefe de policía. Allí estuvieron detenidos durante 2 semanas, durante las cuales denunciaron repetidamente numerosos asesinatos de personas cometidas por Saltykova, mencionando, entre otras, el asesinato de las 3 esposas de Ermolai y Lid. El policía intentó devolver a la dueña de su casa, pero la gente se negó a entrar en su casa, por lo que fueron golpeados por los agentes del policía en la calle. Al final, los 5 fueron llevados al Senado, donde los solicitantes fueron interrogados oficialmente y devueltos a Daria. Madre mía, y se lo devuelven. Bueno, pues ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Allí los fugitivos fueron escoriados y enviados a Siberia. El fracaso de la huida de los hermanos Sakharov, Tarnikov, Nekrasov y Ugrinakov llegó a Yarmolin Ilyin y Salvelin Matinov a la idea de buscar la verdad en San Petersburgo. Así, Stefan Volkov se enteró de que las denuncias sobre el asesinato de las 3 esposas de Ilyin ya había sido presentada tanto a la policía como a la oficina del Senado. Esto, por supuesto, aumentó la confianza de la declaración de Yermolai y Lid, pero además el investigador se enteró por primera vez de los nombres de las personas que fueron testigos directos de los asesinatos de estas esposas. Se trataba de Mikhail Martinov, Petrus Onyolov, Vasilisia Yavá y Arkizar Stanova. Además, un número considerable de personas pudieron confirmar la presencia de los cuerpos de las mujeres fallecidas de lesiones corporales obvias y especialmente significativas, rayas de heridas abiertas, cabello arrancado, restos de agua hirviendo, orejas y pechos quemados, etc. La investigación, gracias a la búsqueda masiva, pudo encontrar la confirmación de que las 3 esposas de Ermolai y Nalov resultaron que habían sido asesinados. La historia de las 3 esposas de Inalova, restaurada por la investigación, fue en términos generales la siguiente. La primera esposa del cochero de la dama fue la jardinera Katerina Semenova,
cuyas responsabilidades eran lavar suelos de la casa. Esto lo hacía junto a otros sirvientes. A causa del desgrado de la anfitriona que con el mal sexo, Serenova fue cortada con bastón y latigazos, después de lo cual murió. Ocurrió en 1759. El sacerdote moscovita Iván Inalov fue invitado a la moribunda, quien se contentó con la confesión sorda de la moribunda. La mujer no podía hablar y permitió el entierro del cuerpo en el territorio del cementerio de la iglesia en la que servía. La segunda esposa fue Yarmayova, fue la joven es que vaya nombres, madre mía, Fesyova Artamonova, que se instaló en la casa moscovita de Stalikov y que se le encomendara diversas tareas domésticas. Muy pronto, la muchacha dejó a la anfitriona insatisfecha y como resultado fue sometida a una cruel flagelación. Como resultado, en la primavera de 761, la muchacha murió y Saltykov volvió a llamar a su amable amigo, el sacerdote. Él, de hecho, se sintió avergonzado por las evidentes huellas de violencia que se notaban en el rostro y el cuerpo de la mujer asesinada, y dijo que no permitiría que la enterraran como un muerto común. Dice que Saltykov presentó el cuerpo a la policía y obtuvo el permiso oficial para el entierro. Daria no se molestó, ordenó que se llevaran el cadáver de Fedia a Trasikoye para que el sacerdote que estaba allí la enterrara sin demora. Así fue como se hizo. Después de 6 meses después, por orden de la dama, Inavlo se casa por tercera vez. La última esposa, la bella y tranquila Asilla. Era muy cordial. Sin embargo, la edad de Asilla, como la de sus predecesoras, era muy baja y fue asesinada a fines de febrero del 62. Daria no recordaba el motivo de su enojo. La dueña de la casa atacó de repente a la criada y comenzó a golpearla con la mano. Después de varios golpes en las manos, Saltykova se armó con una piedra rodante y luego consideró que no era suficiente para un arma, agarró un tronco. Los testigos observaron la escena del asesinato en principio al fin. Poco más tarde se unieron a ellos. Saltykova ordenó que se llamara al sacerdote para que comulgara a la moribunda y permitiera enterrarla en Moscú. Sin embargo, no fue posible hacerlo, porque la mujer murió inconsciente. El sacerdote, al ver el cadáver con hematomas negros en la cara y en las manos y chorros de sangre en la nariz y en las orejas, se negó a enterrarla. Saltykova ordenó llevar a la mujer asesinada a Troitsa y encargó al sacerdote Petrov que enterrara a la muchacha. Es que ya voy a decir a la muchacha. La orden fue ejecutada y el cochero Iranov, este último, fue a ver a su amigo. Este último era un amigo de Saltykova y participó en muchos de sus crímenes. Entregaron el cuerpo al anciano, Iván Mikhailov. Cabe destacar que el asesino de esta muchacha provocó un ataque de nervios en el Molayín, el marido de la fallecida. Claro, ya tenía 3 y a las 3 se las había cargado. Los cocheros lloraron y gritaron, amenazaron sin miedo a vengarse de la feroz terrateniente y su furia no le asustó. Saltykova le ordenó que lo pusiera en prisión bajo vigilancia. Tuvo que demostrar humildad y pedir perdón a la dama para salir de la cárcel. Cabe señalar que la investigación no insistió en la culpabilidad de Saltykova en el asesinato de las 2 primeras esposas, aunque se le condenó por varias razones. No hubo pruebas directas ni testimonios. La investigación en general interpretó todas las dudas a favor de la sospecha. Reconocieron solo los hechos indiscutibles, confirmados firmemente por varios testigos. Por lo tanto, al final, Saltykova fue acusada solo del asesinato de la tercera esposa. Ana. Uno de los crímenes más escandalosos de Daria Saltykova fue el asesinato de Felka Grasova. Esta muchacha fue su última víctima. Murió en julio de 1762, al mismo tiempo que en San Petersburgo ya se había decidido la cuestión de iniciar una investigación contra Saltykova.
Golpeada en la casa de Moscú, fue llevada al pueblo de Troiskoye para ser enterrada. Los ancianos recibieron instrucciones de organizar el funeral de Gerasimova, aunque la mujer todavía estaba viva. No cabe duda de que Gerasimova fue sometida a la paliza más cruel. Según el jefe de Iván Mijailov, le arrancaron el pelo, le rompieron la cabeza y le dieron la espalda. Hasta entonces, Mijailov había ocultado sin tapujos los asuntos turbios de Daida y había puesto repentinamente su firma como testigo de las actas falsificadas en el libro de la Iglesia. Cada vez se sintió más indignado porque certificaban la supuesta muerte natural de la persona enterrada. Es difícil decir qué impulsó al anciano a mostrar esos principios. Si los rumores sobre la fuga de Ilín y Martinova a la fuga en marzo de 5 siervos del Senado de Moscú, pero Migalko declaró de repente que no enterraría a Gerasimova. Se llevó al cuerpo de la mujer, no murió en sus brazos de regreso a Moscú y trató de atraer la mayor atención de las personas posibles. El cadáver de Telka fue desfigurado por las palizas, no solo por los habitantes del pueblo de Trotsky, sino también por los habitantes de otros pueblos. No os preocupéis, que yo al terminar todo esto ya sé decir perfectamente todos los nombres. Mikhail presentó el cadáver de una mujer torturada en la oficina del gobernador civil de Moscú. El caso fue bastante escandaloso. Ninguno de los funcionarios quiso fingir que no pasaba nada, por lo que tuvieron que llamar a los médicos e informar a la policía de lo que había pasado. El doctor Fedor examinó oficialmente el cuerpo y registró numerosos rasgos de lesiones corporales por escrito. Su acta fue llevada a la policía. Fue enviado el cuerpo de la muchacha, el cuerpo fue llevado allí y examinado y después enterrado en una orden. La investigación determinó con precisión el momento de que Saltykova comenzó a asesinar y a torturar a su portero, hasta la muerte de su marido en 1756. Esta se cargó también al marido, ¿eh? Nadie notó que daría una propensión especial a las agresiones. Pero unos meses después, como unos 6 después de la muerte de su marido, comenzó a recurrir cada vez más a formas de amonestar a sus sirvientes, como golpearlos con un tronco. Esta era una psicópata de libro, o sea, era una loca, una psicópata, no loca, era una psicópata, una sádica. En las casas de Moscú en esta época había leña en casi todas las habitaciones. Daria cogía el primer leño que encontraba a mano y comenzaba a golpear a la gente con él. Poco a poco la gravedad de las heridas infligidas de esta manera se hizo más fuerte y las palizas en sí mismas eran más largas y sofisticadas. Claro, ella ya le gustaba mucho tirar del pelo. Este procedimiento iba acompañado por golpes en la cabeza contra la pared y a veces duraba un cuarto de hora. Esta era una sádica, pero ¿cómo no se la cargaron? Un poquito de algo, alguna hierbita ahí rara. Muchas de las personas a las que golpeaba, según los relatos de los testigos, casi las dejaban sin pelo en la cabeza. Saltykova aprendió a arrancar el pelo en fila. Eso es bastante difícil y requiere mucha fuerza en los dedos. Una sádica y una sádica. Cansada de las palizas, ordenó que siguieran golpeando a sus guardias. Por lo general, en las palizas participaban 2 o 3 guardias. El cochero Illín estaba entre los sirvientes y golpeaba regularmente a los culpables. O sea, que que mató a su... Bueno. El Illín que era el marido de las 3, también les daba matarile. No. Esto ya me suena a mí... el marido, implicación, sadismo, de todo. No. Yo pensaba que el pobre marido, no. En 1757, en la casa de Saltykova, comenzaron los asesinatos sistemáticos de personas. En diciembre, Grigorieva, embarazada, fue golpeada hasta la muerte. Durante su estancia en el cementerio, por orden de Saltykova, se ocuparon de ello el señor Bogololov. Perdonad, pero es que las palabras...
y el mencionado Erolamain Ygin. La mujer sufrió un aborto espontáneo. Saltykova ordenó a la esposa de Jill que enterrara el feto en la iglesia. Semenova cumplió esta orden en secreto por la noche y la muchacha murió sin comulgar y el sacerdote invitó a Iván Inapos y se negó a enterrar el cuerpo sin permiso oficial. El médico de la policía testificó oficialmente la presencia de numerosos rasgos de golpes y heridas abiertas en el cuerpo. Al parecer, la muchacha murió varios días después por empedramiento en la sangre porque el acta indicaba cambios en la zona de las lesiones. El texto del encarcelamiento no dejaba dudas sobre la causa violenta de la muerte de la mujer. El marido de la fallecida declaró directamente en la comisaría que su mujer había muerto a causa de palizas de la terrateniente. Cronológicamente, esa fue la primera denuncia oficial de la matanza por parte de Daria Saltykova. Sin embargo, las autoridades no reaccionaron al mensaje recibido. El cuerpo de la muchacha fue devuelto a la servidumbre con permiso oficial para realizar el entierro y el informe fue entregado a Saltykova para que fuera castigado. Oficialmente se afirmó que el marido de la fallecida se había fugado y por lo tanto la denuncia fue dictada por el deseo de evitar el castigo de su propio crimen. O sea, le habían dicho que el marido había matado a la mujer y la que se la había cargado era la otra. Este señor fue brutalmente castigado y enviado a la lejana finca de Saltykova, donde poco después murió. O sea, se lo cargó también. O sea, aquí mataron hasta Peter. La facilidad que la mujer salió de su situación peligrosa para ella claramente le dejó perplejo. En los años siguientes, las palizas y los asesinatos adquirieron carácter sólido. Claro, si es que mataba a todo el mundo y salía de rositas, pues claro, ella más, quería más, quería más, quería más. Era una ansia viva de matar a la gente. Era una ansia viva de comer a la gente. A medida que Saltykova no solo murieron mujeres, que fueron la mayoría, sino también hombres. Ella torturó casi un día, duró a Christian André, fue asesinado un joven sirviente en septiembre del 76, donde ella lo golpeó personalmente. El caso de Andrés fue especialmente sofisticado. A instancias de Saltykova fue azotado por su propio tío. Nadie calculó el número de golpes que recibió Andrés. Solo se sabe que después que se cesaron los golpes, el joven no pudo mantenerse en pie. Lo dejaron durante la noche en el patio, en la nieve. Junto a él se puso en guardia. Por la mañana, el muchacho estaba vivo y Saltykova le ordenó que lo llevaran a su familia, a su oficina, y lo golpearan con un palo durante un rato. Luego, con tenazas calientes para rizar el cabello, comenzó a arrastrar a este chico por las orejas, después le roció en la cabeza agua hirviendo con una tetera y luego le golpeó nuevamente con un palo. Al final, Saltykova comenzó a golpear el cuerpo insensible con los pies, aunque se cansó y ordenó que se lo llevaran a Andrés. A sus campesinos les cortaba la cabeza, les ponía esparadrapo y les ordenaba que trabajaban de esa forma. En invierno, después del castigo, les ponía espinillas para que no pasaran frío y los obligaran a trabajar. Madre mía, madre mía. Dice, cabe señalar que el asesinato de André fue una especie de excepción. Los campesinos no torturaban tanto a Saltykova. Al parecer fue un asesinato por la advertencia. Le golpeó varias veces en la cabeza contra la pared, lo que provocó la muerte del muchacho. Lo más probable es que Saltykova no esperaba matarlo en absoluto. No, que va. O sea, no, es una sádica, una sádica. La investigación estableció que por orden del pueblo murió otro hombre, Grigorev, pero su asesinato fue indirecto. Grigorev fue golpeado por un Iuduki y la propia Saltykova no lo tocó.
La fijación con las sirvientas era evidente, aunque la investigación, por otra razón, no estaba interesada por el motivo de su preferencia tan extraña. En general, el investigador Volkov llegó a la conclusión de que Daria Saltykova es indudablemente culpable de la muerte de 38 personas y se fue sobre la culpabilidad de la muerte de otras 26, aunque la culpabilidad sobre las otras 11 fuera absuelta o no se presentaron cargos contra ella. Es posible no reconocer en la investigación del Colegio de Justicia se llevó a cabo de manera objetiva y desafiante. Sin un sesgo acusatorio evidente, todas las dudas sobre la veracidad de los testigos, todas las inconsistencias de sus testimonios se interpretaron a favor de la sospechosa. La acusación destacó el hecho de que, además de los muertos, un número significativo de sirvientes sufrieron sistemáticamente el acoso y las palizas más severas por parte de su ama. A veces, solo un milagro salvaba a los castigados de una muerte aparentemente inminente. ¡Joder, eran fuertes, ¿eh? A veces, solo un milagro salvaba a esta gente de una muerte inminente. Por ejemplo, la doncella mayor, que se llamaba Aksen, llevada a la casa de Saltykov por el difunto amo Aldekchevich en 1750, después de la muerte de este último. Comenzó a ser sometida a caprichos sistemáticos de Daria. Si lo sé, invito a mi nueris, a Yul, a que venga, que ella es ucraniana y seguro que sabe perfectamente pronunciar todos estos nombres, que sabe ruso. A veces, en 1756, Aganokov, por orden de Saltykova, fue brutalmente golpeada por la guardia y le rompieron los brazos y las piernas en varios lugares. La mujer que se convirtió en una mujer decapitada... Uy, perdón. Ya no sé ni lo que leo, discapacitada. ¿No? Le acabo de cortar a la mujer que le habían pegado la paliza del siglo. Y en vez de decir una mujer discapacitada, digo una decapitada. Fue enviada a una chica lejana, gracias a la cual sobrevivió. Pues fíjate, ella sobrevive y yo la corto la cabeza. Ella sobrevive y yo la corto la cabeza. O sea, no penséis que no es divertido. Los investigadores investigaron especialmente la preparación del asesinato por parte de Saltykova del nombre del Tuchus. Este capitán, que trabajaba en el Comité Provincial de Tierras y Lotes, se dedicaba a medir, es decir, a trazar los límites de las tierras de diferentes propietarios. La posición es muy importante, teniendo en cuenta el hecho de que toda la nobleza de esta época se alimentaba de la tierra de los propietarios. Efectivamente, Puebla Azul, una más tampoco se... Pero pobre, una que se salva y voy yo la decapito, ¿sabes? Que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. ¿Eh? Bueno, vamos a ver de qué se murió esta señora. ¿Vosotros creéis que a ella la decapitaron o algo? Vamos a ver qué le pasa al joven capitán. Al joven capitán que en 1760 estudiaba el límites de las posesiones subornadas de Saltykova, con anotaciones en el catastro de tierra, se convirtió en el amante de la viuda. Daria tenía entonces 30 años. Madre mía, pues sí le había dado tiempo, ¿eh? En 30 años. Esta no mató a 138, esta mató a 3.700, o vete tú a saber. Dice, al principio todo bien, pero en enero del 72... Tuchin se iba a casar con otra. Que juegas que se la carga. Claro que sí, es como si... Es que esto es una telenovela. Si es que hay una peli, luego pongo donde en Prime Video se llama. Vale, dice, se iba a casar con otra. Se la carga antes de casarse. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. Dice, por orden de Saltykova, se hicieron 2 intentos de colocar una bomba debajo de la casa de Moscú en la que vivía el capitán. Ambos intentos fueron frustrados por miedo a los mensajeros antes de que se cumplieran los plazos. Los tímidos sirvientes Inakot y Salipedi fueron severamente azotados, pero los intentos fallidos de volar la casa obligaron a Saltykova a reconsiderar el plan. Quería poner bombas
de donde vivía su amante. Pues bien, vamos a ver, ella reconsidera el plan. A ver cómo reconsidera el plan. Decide tender una emboscada en el camino del capitán Etambot, donde debía ir a prestar servicio en abril de 1762. En la emboscada participaron de 10 a 12 hombres de fincas suburbanas de Saltikova. El ataque de los nobles mientras cumplían una misión estatal ya no era un robo, sino una conspiración. Los hombres no amenazaron con un robo, sino con cortarles la cabeza. ¿Ves? ¿Ves cómo había aquí cortes de cabeza? Ya te lo he dicho yo. Se ha cortado antes. Los sirvientes que sabían de la exitosa huida de los campesinos con una denuncia volvieron a tener miedo y lanzaron al capitán una señal de que se le advirtía sobre el intento del asesinato en su contra. ¡Wow! Tuvet notificó oficialmente a las autoridades sobre un posible ataque y recibió 12 soldados como guardias durante el viaje a Tambov. Saltikova, al enterarse, canceló en el último momento el atentado. Los investigadores de la Escuela de Justicia, tras estudiar la información sobre la preparación del intento de asesinato del joven amante, le consideraron fiable y admitieron que Saltikova había comprado pólvora y estaba preparando un atentado contra el capitán. Por tanto, la sospechosa fue declarada culpable del atentado contra la vida del capitán Tuchet, su amante. Los investigadores no pudieron evitar detenerse en el encubrimiento de los crímenes de Saltikova por parte de los funcionarios de la administración de Moscú. La presencia del cuaderno de Saltikova facilitó enormemente la tarea de la investigación y, por otro lado, puso a Volkov en una posición extremadamente delicada. Los amigos de Saltikova estaban dolorosamente arriba. En enero de 1765, el colegio de la universidad destruyó entre los funcionarios de la administración de la ciudad, la policía y el departamento espiritual una solicitud para declarar los sobornos de Saltikova. Los detectives esperaron a los funcionarios corruptos se sintieran culpables y se entregaran, ahorrando trabajo así a los investigadores. Ningún funcionario anunció la recepción de regalos de Saltikova. Después de su muerte en octubre de 1764, el sacerdote moscovita Inabok, que enterró a las personas asesinadas por Saltikova sin confesión ni comunión, dejó sus papeles en un gran desorden. En el archivo de Inabok no se encontraron documentos recibidos por la oficina del jefe de policía, a base de los cuales el sacerdote tenía derecho a enterrar cadáveres con lesiones evidentes. Estos documentos darían la oportunidad de identificar al funcionario que encubrió los crímenes de Daria Saltikova, pero la desaparición de estos documentos no lo permitió. Es difícil decir cuándo y por qué se destruyeron los documentos peligrosos. No es claro si lo hizo el propio Inabok o uno de los policías después de su muerte. Además, la situación de los sospechosos de soborno mejoró después de febrero de 1765. De repente murió el consejero de la corte, Peter Tal. Este hombre trabajaba en la orden de detectives y a menudo ayudaba a Saltikova a esconder los cabos sueltos. A Milaskovich le gustaba beber y por eso se le podía considerar un eslabón débil en la cadena de sobornados. Pero incluso después de la muerte de Inalot y Melaski, la investigación tuvo una oportunidad real de llevar los crímenes a la justicia. Pero eso no sucedió. Todos los funcionarios interrogatorios en el caso negaron su participación en el encubrimiento de los crímenes y al hacerlo prestaron juramento de las Sagradas Escrituras. Apoyándose en la discrepancia formal del testimonio del Colegio de Justicia, los cómplices de Saltikova fueron liberados por la persecución penal, reconociéndolos como formalmente limpios de sospecha. Es imposible no reconocer la tensión evidente en este formulario. Recordemos que durante 5 años y medio de los serbios de Saltikova presentaron 21 quejas oficiales o denuncias y ninguna de estas apelaciones fueron debidamente examinadas por las autoridades. La renuncia
de los agentes de policía de Moscú y de los funcionarios de la administración de la ciudad a examinar las apelaciones de los siervos de los serbios. En esencia, no puede explicarse para nada más que por el soborno de Saltykova. Parece que era guapa teniendo en cuenta que había una época. Sí, claro. Yo la veía guapa. ¡Qué malos serbios! Sí, total. ¿A qué os venía yo aquí hablando con todo esto? La sentencia. En primavera de 1765, la investigación de la Escuela de Justicia de Moscú concluyó formalmente y fue enviada para el posterior examen del Departamento 6 del Senado de Justicia. El espíritu de Catalina II desgastaba visiblemente a los senadores, impidiendo que el sentido de solidaridad de clase triunfara sobre el sentido común. Ahora sí, durante más de 3 años se celebró el caso del juicio del caso Saltykova en el 6º departamento del Senado. Al final, los jueces declararon a los acusados culpables de asesinato y tortura sin piedad. Durante la segunda mitad de septiembre de 1768, la emperatriz volvió varias veces a la cuestión de la sentencia definitiva de Daria Saltykova. Hay al menos 4 borradores de sentencia redactados por la emperatriz. Al parecer, esta cuestión preocupaba mucho a Catalina II, que se encontraba ante un dilema muy difícil. Una diadema, la de la brilli. Un dilema muy difícil. Por un lado, guiándose de la letra de la ley Saltykova, debía de ser ejecutada y por otro, esto no debía hacerse, ya que la emperatriz trabajó mucho para crearse su propia imagen como gobernante humanitaria y amante de los niños. Finalmente, el 2 de octubre de 1768, la emperatriz Catalina II envió un decreto al Senado gubernamental en el que describía con detalle tanto el castigo impuesto a Saltykova como el procedimiento para su salida. La emperatriz condenó, cuidado la sentencia, la emperatriz condenó a Saltykova a la privación de rango nobiliario y a la prohibición de por vida de ser madre o esposa. Saltykova no podía indicar su origen noble y sus vínculos familiares con otros nombres nobles. Debía ser sometida a un espectáculo público durante 1 hora, durante el cual Saltykova debía ser colgada en una columna con la inscripción de matón y asesino. Este castigo puede considerarse una ejecución civil. Cadena perpetua en la clandestinidad. O sea, que no la mató, o sea, no la ejecutó, la puso ahí durante 1 hora para que la gente la viera que era una matona y una asesina. Además, la emperatriz, por su decreto del 2 de octubre de 1768, decidió devolver a los 2 hijos todos los bienes de la madre que todavía estaban bajo la administración y castigar a los cómplices de Daria Saltykova. Así se reconoció al cura del pueblo de Trotsky, Stefan Petrov, así como uno de los guardias de la finca. Desafortunadamente, estas personas no fueron nombradas en el decreto y por lo tanto no estaba del todo claro de qué sirvientes estaban hablando. Tal vez se trataba de Leonid Luki y el desaparecido Ivanov, que pertenecieron en muchas de las masacres de Saltykov. El castigo se ejecutó el 17 de octubre de 1768 en la Plaza Roja de Moscú. La excitación pública se vio facilitada tanto por el anuncio público del próximo evento. Sí, allí acordaros, ¿no? Allí eran eventos, allí colgaban a alguien o hacían algo y la gente ahí de fiesta, bien, que le cuelgue, que le corte la cabeza y esas cosas. En forma de publicación, como el envío de anuncios que recibieron todos los nobles moscovitas. El día del castigo, la Plaza Roja estaba completamente llena. La gente se golpeaba en las ventanas de los edificios que daban a la plaza y ocupaban todos los tejados. A las 11 de la mañana del día, Saltykova fue llevada a la plaza.
fue obligada a subir a un alto cadalso donde se decretó que la emperatriz Catalina II, del 2 de octubre de 1768, Saltykova fue atada en cadena a un pilar y llevada a un gran estubo de madera con la inscripción torturadora y asesina. Una hora después, Saltykova fue bajada del cabalso y fue llevada al convento de Ivanovo. El mismo día, el sacerdote Petrov y 2 sirvientes de la terrateniente fueron azotados y marcados por el caso de Salmapova. Los 3 fueron enviados a trabajos forzados a Siberia. En el monasterio se preparó una cámara especial llamada de arrepentimiento. Era subterránea, lo que excluía cualquier posibilidad de la entrada de luz. La prisionera se mantuvo en completa oscuridad. Solo a hora de comer se le pasaba una vela. A Saltykova no se le permitía salir a pasear, se le prohibía recibir y enviar correspondencia. Hombre, a ver, ¿cómo la va a leer y cómo la va a escribir? Si estaba en un sitio donde no había nada, pues evidentemente. En las fiestas importantes de la iglesia, Saltykova era sacada de su prisión y llevada a una pequeña ventana en la pared del templo a través de la cual podía escuchar la liturgia. Una valla especial se cerraba al espacio entre la salida de la celda y la ventana, no permitía que los extraños la vieran y por lo tanto impedía comunicación con toda la gente. Oye, pues mira, casi me parece esto mejor que la muerte, ¿eh? Para el bienestar espiritual de Saltykova se le permitió una peregrinación al monasterio. Lamentablemente no sabemos nada si la prisionera se arrogaba algo o si pedía la comunión, se encontraba alguna excusa por sus acciones. En los archivos no se han encontrado documentos sobre el comportamiento de Saltykova en prisión. Estuvo en la prisión subterránea 11 años. Luego hubo una notable relajación en su confinamiento. Fue trasladada a un anexo de piedra de la iglesia catedral de monasterio de Ivanovo, en el que había una ventana enrejada. Debería de pasar frío esta, ¿eh? A las visitantes del monasterio se les permitía mirar esta ventana e incluso hablar con la prisionera. Los contemporáneos recuerdan con muchos habitantes de Moscú y habitantes venían al monasterio de Ivanovo ellos mismos y llevaban a sus hijos con ellos, especialmente para ver a la famosa. Análisis psicológico. Aunque la trama general de la investigación de los crímenes de Saltykova es bastante simple y no plantea preguntas especiales, es imposible no admitir que la motivación de la participación de la mujer en el crimen no quedó clara. La investigación no estableció qué causó la agresividad insostenible de Saltykova. Para ser más precisos, la investigación no se realizó en absoluto. Desde hace algunos años, Daria comenzó a parecer una loca. Mientras tanto, tal opinión no está justificada. Se sabe que Saltykova era una mujer poco desarrollada intelectualmente. No sabía escribir y todos los documentos que requerían su firma fueron firmados por su hijo mayor. Al mismo tiempo, el analfabetismo no impidió el desarrollo de un fuerte sentimiento religioso en el alma de Saltykova. Controlaba estrictamente la observancia de los ritos ortodoxos, iba a rezar a los monasterios de Moscú e incluso hizo una peregrinación bastante larga a la Laura de Kiev-Pechersk. Se sabe que la criminal era una generosa donante para iglesias y monasterios. No hay motivo para sospechar que la religiosidad de Saltykova fuera ostentosa e insincera. Su poder e influencia eran tales que no necesitaba fingir y hacer lo que no quería. El hecho de que una persona sinceramente creyente haya cometido esas atrocidades monstruosas de las que Saltykova es culpable testifica objetivamente la existencia de una anomalía psiquiátrica grave. Un estado de ánimo desmotivado, sulfuroso, cuya tensión no se puede eliminar sin conflictos. Esta categoría de personas demuestra una serie de rasgos de comportamiento específicos que los distinguen de otros psicópatas. Por ejemplo, un estado de ánimo irrazonablemente sombrío y morboso que aumenta durante varios días. Sadismo manifestado tanto contra los animales como contra las personas. Incapacidad para extinguir rápidamente la ira, incluso después de eliminar la causa externa de su aparición. En psiquiatría, tal estabilidad de emociones o experiencias se llama rigidez. Alta actividad sexual, agobiada por la anomalía de la atracción. Esta última se entiende como celos que han sobrevivido a formas extremas de expresión. Tendencia a acumular, gasto prudente de valores y medios materiales. Todas las características anteriores del psicópata epileptoide se pueden ver en el comportamiento de Daria Saltykova. Era una mujer oscura, corpulenta, siempre de mal humor.
La inclinación sádica de esta mujer está descrita muy detalladamente en el trabajo de investigación y este ensayo da una idea de cómo Saltykova se burlaba de los culpables en su comprensión de las personas. Las palizas a los siervos se prolongaban a veces durante muchas horas e incluso un día. Y el asesinato rápido del niño Lukian Mijev no era la regla de Saltykova, sino solo una excepción a la regla. El hecho de que Saltykova no controlaba bien su ira se hizo especialmente evidente en los intentos de asesinato contra el capitán Tyutchev. Los intentos fallidos de volar la casa no detuvieron a la criminal y solo el hecho de que le dieran a Tyutchev la guardia militar obligó a Saltykova a abandonar su plan. La historia de la relación con el capitán Tyutchev confirma la tesis sobre la baja actividad sexual de Saltykova. La falta de información sobre el periodo de desarrollo infantil no permite afirmar de manera inequívoca que tal suposición sea absolutamente cierta. El psiquiatra ruso P.B. Ganushkin, que formuló por primera vez el concepto de psicopatía como anomalías del carácter, señaló la estabilidad de la manifestación de rasgos patológicos que se notan a una edad temprana. En el caso de Saltykova no se encontraron tales observaciones. Los investigadores del Colegio de Justicia, por razones comprensibles, no estaban interesados en la infancia y la juventud de la criminal. Por supuesto, la elección de Saltykova estuvo influenciada por su filiación sexual y edad. De las casi 4 docenas de personas torturadas por ella, solo 2 eran hombres y un niño, y el resto eran mujeres jóvenes y niñas. La elección de los objetos de las intrusiones indica la homosexualidad latente de Saltykova. Durante la investigación, nadie la acusó nunca de inclinaciones hacia el sexo homosexual. Más aún, y lo más probable es que ella rechazara tales sospechas con indignación. Aún así, su posible homosexualidad no contradice las características descritas de la manifestación de su patología conductual. Los psicópatas epileptoides tienden a humillar y golpear a la persona que les interesa sexualmente, y en tales casos siempre actúan de manera extremadamente grosera. Podemos decir esto: las técnicas sádicas exquisitas no son para ellos. El hecho de que Saltykova acosara a niñas y mujeres jóvenes indica indirectamente su interés sexual por ellas. Cabe destacar que Saltykova no era en ningún caso una loca. Ella misma dio cuenta de su crimen con total claridad, lo que se evidencia perfectamente en la persistencia con la que desveló hasta los más mínimos detalles. Pues nada, aquí terminó la parte. Ella era mona, ¿eh? Era una rusa guapetona. Claro, Saru, sí. Para la época era guapa. Pero es que esta chica a lo mejor la pones otro tal y con la misma cara la pones el pelo de otra manera y tal. Sí puede ser monísima, ¿eh? Claro, como no se las podía tal, se las cargaba. Yo creo que sí, Juanín, yo creo que sí. Yo creo que esta era una zumba de la vida total. Un beso muy grande, os quiero un montón y nos vamos con el papel y la Coca-Cola. Frente a la cámara, ella se sienta. Su estilo y voz siempre nos conecta. Habla de crímenes que estremecen el alma. Con Coca-Cola en mano y el viper que nunca falta. Instinto criminal, su espacio digital. Con Coca-Cola